soy la PFB Alejandra Quiroz y vamos a ver lo que es el tema Ley Federal de Metrología y Normalización. ¿Sí? Objetivos. Conocer las partes que conforman la Ley Federal sobre Metrología, participación en la creación de las diferentes figuras que son la acreditación, organismos de certificación, laboratorios y unidades de verificación, entender las funciones de cada una de ellas y comprender lo relativo a las transacciones comerciales. ¿Sí? ¿Qué es la Ley Federal de Metrología y Normalización? Bueno, esta fue publicada en el Diario Oficial el 1 de julio de 1992 y dice que se procura la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realicen en el país. Es una unificación para que sepamos cómo se va a llevar a cabo la metrología y qué es la normalización. La Ley Federal de Metrología y Normalización, en su título primero, que son sus disposiciones generales, dice en el título 2, Metrología del Sistema General de Unidades de acuerdo a la CENAM. En el título 3, que es la normalización, nos dice el título 4 de la acreditación, el título 5 de la verificación, el título 6 que va a mencionar lo que son los incentivos, sanciones y recursos. En el título primero, que es en materia de metrología, nos dice el primer punto, establecer el Sistema Internacional de Unidades Internacionales. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a establecer? Una homología de las unidades internacionales. 2. Precisar conceptos fundamentales de metrología. 3. Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida. 4. Establecer la obligatoriedad de las mediciones en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados. Y 5. Crear el Centro Nacional de Metrología, el CENAM. El título primero se entenderá por acreditación, acto en el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y la confiabilidad de los organismos de certificación, laboratorios de prueba, calibración y unidades de verificación para la evaluación de la conformidad. En el título primero también se entenderá por certificación, acto por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización. El título primero también va a entenderse por evaluación de la conformidad, la determinación del grado de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. En breves palabras, tanto como son las NOM, las NMX y las internacionales como pudieran ser las EPAs. El título segundo del Sistema General de Unidades establece en la NOM 008 de SECOFI del 2002 el Sistema General de Unidades de Medida y dice establecer un lenguaje común que responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y comerciales. Establece las definiciones de simbología y reglas de escritura del sistema internacional. ¿En qué competencia? Pues dependerá de las magnitudes que vayamos a trabajar y es por eso que necesitamos ver una homogeneidad para esto. En el punto 2, que es la normalización, nos dice en el capítulo primero, normalización 1. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas. La participación en los comités de revisión son muy importantes en este aspecto. 2. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con las atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor. Esto tiene que ver mucho con los comités que revisan las normas. 3.
Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en sus respectivas áreas de competencia. 4. Construir y presidir los comités consultivos nacionales de normalización. Si nosotros no estamos enterados en esto, pues nunca vamos a saber por qué salen las normas. Capítulo 1. Normalización. En la parte quinta, certificar, verificar e inspeccionar que los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas. La participación es muy importante y el cumplimiento del debe ser es también importantísimo. 6. Participar en los comités de evaluación para la acreditación y aprobar a los organismos de certificación, los laboratorios de prueba y las unidades de verificación con base en los resultados de dichos comités. La homogeneidad de estas normas es importantísima y acordémonos que una cabeza piensa mejor que dos, o 3 piensan mejor que 2. 5. Certificar, verificar e inspeccionar que los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas. En la parte 6, participar en los comités de evaluación para la acreditación y aprobar a los organismos de certificación, los laboratorios de prueba y las unidades de verificación con base en los resultados de dichos comités. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que participar en nuestras evaluaciones programadas si vamos a acreditarnos o certificarnos. 7. Coordinarse en los casos que proceda con otras dependencias para cumplir con lo dispuesto en esta ley y comunicar a la Secretaría su opinión sobre los proyectos de regulaciones técnicas de otros países. 8. Coordinarse con las instituciones de enseñanza superior, porque hay muchas universidades que participan en estos subcomités. 9. Autorizar a las entidades de acreditación y recibir las reclamaciones que se presenten contra tales entidades y, en su caso, requerir la revisión de las acreditaciones otorgadas. 10. Coordinar y dirigir los comités y actividades internacionales de normalización y, además, temas afines a que se refiere esta ley. No dejemos de pasar de vista que no nada más es la ley, también las normas. 11. Fungir como centro de información en materia de normalización y notificar las normas oficiales mexicanas conforme a lo dispuesto en los acuerdos y tratados internacionales. 12. Las demás facultades que le confiera la presente ley y su reglamento. No debemos de exentuar el reglamento. Norma. Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que suministra para su uso común y repetido reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Un subcomité, un resultado, una norma bien hecha. Niveles de normalización. Tenemos las ISO, que son internacionales, la COMPAP, que es regional, y la DGN, que es nacional. Los organismos internacionales de normalización están las ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, las ISE, que es la Comisión Electrónica Internacional, el CODEX, que es la Comisión de Códex Alimentarias, la OIML, que es el Organismo Internacional de Metrología Legal. ¿Qué tipos de normas? Tenemos las NO, que es la norma oficial mexicana, la NMX, que es la norma mexicana, la IN, que es la norma internacional, la NRF, que es la norma de referencia. Dependiendo de los procesos que vayamos a cumplir, son las normas que vamos a utilizar. Ventajas de la normalización. En producción, tenemos una organización racional de producción, aumento de la producción, regulación de la fabricación y disminución de los tiempos empleados y disminución de los costos de producción. En la economía, desarrollo de intercambios comerciales, disminución de barreras comerciales, incremento en la productividad y incremento en la competitividad. Asegurar una mejor adaptación de los productos a los fines que se destinan, facilitar la transferencia y cooperación de tecnología, aumentan la competitividad de las empresas y mejoran y clarifican el comercio internacional. En el capítulo 2
normas oficiales mexicanas, que son las NOM, nos dice: regulación técnica de observancia obligatoria, no debemos olvidar el debe ser, expedida por las dependencias competentes que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características a un producto, servicio, proceso, instalación, sistema, método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado, y las que se refieren a su cumplimiento o aplicación. En el capítulo 2, igual, normas oficiales mexicanas NOM, en el artículo 40 nos dice: las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer 1. Las características y especificaciones que deben reunir los productos, servicios, materias primas y procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales. En el punto 2, las características y especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales. 3. Las características y especificaciones que deban reunir los servicios cuando estos puedan constituir un riesgo o cuando se trate de la presentación de servicios de forma generalizada para el consumidor. 4. Las características y especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad. Una muy importante para los laboratorios de pruebas. 5. Las especificaciones y procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de la persona o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente. 7. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión. 8. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deban emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación. 9. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta ley. 10. Las características y especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente. 11. Las características y especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales. 12. La determinación de la información que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad. 13. Las características y especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarias, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad, y particularmente cuando sean peligrosos. 15. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país. 16. Las características y especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. 17. Las características y especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas. Aquí hay que tener mucho cuidado con nuestros residuos y cómo vamos a contenerlos y vamos a disponer de ellos. Hay empresas que prestan servicios para estos, no olvidemos esto. 18. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47. En el capítulo segundo, y seguimos con normas oficiales mexicanas, que son las NOM, en el artículo 41
Las normas oficiales mexicanas deberán contener 1. La denominación de la norma y su clave o código. 2. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o en su caso del objeto de la norma. 3. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, método, proceso, etc. 4. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso los de muestreo, si aplicara. 5. Los datos y demás información que deban contener los productos o en su defecto sus envases o empaques. 6. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomados como base para su elaboración. 7. La biografía que corresponda a la norma. 8. La medición de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencia. 9. Las otras mediciones que se consideren convenientes para la debida comprensión y alcance de la norma. Algunas van a incluir apéndices que sean necesarios. Artículo 43. En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las dependencias a quienes corresponda la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia normalizada. Capítulo 2. Artículo 44. Corresponde a las dependencias elaborar los anteproyectos de normas oficiales mexicanas y someterlos a los comités consultivos nacionales de normalización. Asimismo, los organismos nacionales de normalización podrán someter a dichos comités como anteproyectos las normas mexicanas que emitan estos mismos. Artículo 45. Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión se acompañarán de una manifestación de impacto regulatorio en la forma que determine la Secretaría, una descripción general de las ventajas y desventajas de la factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento en la norma. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Hacen las consultas a las demás dependencias y a laboratorios privados o laboratorios de universidades. Dependiendo donde se vaya a consultar es cuando se mandan los comentarios para estas y es como se complementan, se evalúan y se sacan a publicación. En el artículo 46, la elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas se sujetará a las siguientes reglas. 1. Los anteproyectos se presentarán directamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización respectivo para que en un plazo que no exceda de los 75 días naturales formule observaciones. Hay que tener en cuenta mucho este tiempo. 2. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto de norma contestará fundadamente las observaciones presentadas por el comité en un plazo no mayor de 30 días naturales. 1. La publicación en el diario oficial, efecto de 60 días. 2. El comité estudiará los comentarios establecidos o recibidos. 3. Se ordenará la publicación en el diario oficial federal con respuesta a los comentarios en 15 días naturales. 4. Una vez aprobadas las NOMs, serán expedidas por la dependencia y publicadas en el diario oficial de la Federación. Capítulo 2. Normas oficiales mexicanas, NOM, artículo 48. En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar directamente, aún sin haber medido anteproyecto o proyecto y en su caso con la participación de las demás dependencias competentes. La NOM misma que ordenará se publique en el diario oficial con una vigencia máxima de 6 meses. En el capítulo 2, Normas Oficiales Mexicanas NOM, en el artículo 49, cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos. Artículo 50. Las dependencias podrán requerir de fabricantes
importadores, presentadores de servicios, consumidores o centros de investigación los datos necesarios para la elaboración de anteproyectos de las normas oficiales mexicanas. El artículo 51, para la modificación de las normas oficiales mexicanas, deberá cumplirse con el procedimiento para su elaboración. Las NOM deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión. Dentro de los 60 días naturales posteriores a la determinación del periodo quincenal correspondiente. La NMX o norma mexicana es la que elabora un organismo nacional de normalización o la Secretaría en los términos de la Ley Federal sobre Metrología Nacional, que prevé para un uso común y repitiendo reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, servicio, proceso, instalación, sistema, método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y zona de aplicación voluntaria. En el artículo 51A, las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. Para la elaboración de las normas mexicanas se establecerá lo siguiente. 1. Deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización. 2. Tomar como base las normas internacionales. 3. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados. En el artículo 51b, la Secretaría, por sí o a solicitud de las dependencias, podrá expedir normas mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de normalización o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de Normalización que las normas expedidas por dichos organismos no reflejan los intereses de los sectores involucrados. Capítulo 3 de la observancia de la norma, artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. En el artículo 53, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. En el artículo 54, las normas mexicanas constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en las normas oficiales mexicanas. En el artículo 55, en las controversias de carácter civil, mercantil o administrativo, cuando no se especifiquen las características de los bienes o servicios, las autoridades judiciales o administrativas competentes en sus resoluciones deberán tomar como referencia las normas oficiales mexicanas y, en su defecto, las normas mexicanas. Al artículo 56, los productos, fabricantes y los prestadores de servicios sujetos a normas oficiales mexicanas deberán mantener sistemas de control de calidad compatibles con las normas aplicables. En el artículo 57, cuando los productos o los servicios sujetos al cumplimiento de determinada norma oficial mexicana no reúnan las especificaciones correspondientes, la autoridad competente prohibirá de inmediato su comercialización, inmovilizando los productos hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o sustituyan.
El capítulo 4 de la Comisión Nacional de Normalización, en el artículo 58, nos dice: se instituye la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coadyuvar en la política de normalización. El artículo 59, integración de la Comisión Nacional de Normalización. El artículo 60 va a establecer las funciones de la comisión. El artículo 61 de las sesiones de la Comisión Nacional de la Normalización. El artículo 61A nos dice: el Programa Nacional de Normalización se integra por el listado de temas a normalizar durante el año que corresponda para normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas o las normas a que se refiere el artículo 67. Incluirá el calendario de trabajo para cada tema y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. El capítulo 5 de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, en su artículo 62, nos dice: los Comités Consultivos Nacionales de Normalización son órganos para la elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento. El artículo 63, las dependencias competentes, de acuerdo con los lineamientos que dicte la Comisión Nacional de Normalización, organizarán los Comités Consultivos Nacionales de Normalización. El artículo 64, las resoluciones de los comités deberán tomarse por consenso, de no ser esto posible, por mayoría de votos de los miembros. Obviamente siempre es que exista la mayoría, si no, no se vale. El capítulo 6 de los organismos nacionales de normalización, en el artículo 65, nos dice: para operar como organismo nacional de normalización se requiere: 1. Presentar solicitud de registro ante la Secretaría con copia para la dependencia que corresponda. 2. Presentar sus estatus para aprobación de la Secretaría. El artículo 66. Los organismos nacionales de normalización tendrán las siguientes obligaciones. 1. Permitir la participación de todos los sectores interesados, tanto público como privado. 3. Conservar las minutas de las sesiones de los comités. 3. Hacer del conocimiento público los proyectos de normas mexicanas que pretendan emitir mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación. 4. Celebrar convenios de cooperación con la Secretaría. 5. Remitir al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización las normas que hubieren elaborado.